28 de diciembre de 2020. Una embarcación, con 20 personas a bordo, parte de Bahamas con la intención de llegar a Florida, Estados Unidos, al día siguiente. El 1 de enero de 2021, la Guardia Costera emite un comunicado anunciando que después de más de 84 horas de búsqueda, suspenden las labores de rastreo. La embarcación suma un caso más de desapariciones en la zona conocida como Triángulo de las Bermudas. Sombras en la noche. Pues es un placer volvernos a reencontrar en este podcast, en este Sombras en la Noche, después de un año atípico, después de un año intenso, después de un 2020 en el que ha ocurrido prácticamente de todo y de lo que nos sigue ocurriendo y que seguimos arrastrando en este 2021. Era hora de regresar, de volver con nuevos temas, con nuevos casos o recuperando algunos de los que forman parte de ese archivo del misterio que siempre nos gusta recordar en Sombras en la Noche. En nuevo formato desde Canal Plenitud Radio, viernes 10 de la noche y además disponible, como no, a través de las principales plataformas de podcast para que puedas escucharnos en el mejor momento, en aquel que te vaya mejor. Estamos también en redes sociales, nos puedes encontrar, búscanos como Sombras en la Noche, en Instagram, estamos también en Facebook y estamos también en Twitter, en este caso con unas iniciales SLNTV, pero buscando Sombras en la Noche vas a encontrar igualmente todos nuestros contenidos y en podcast, en las principales plataformas de podcast para que no tengas que buscarnos en iVoox, en Deezer, Spotify y en las más populares, las más conocidas. Será un placer acompañarte todas las semanas y también será un placer escuchar tus testimonios, tus aportaciones, tus opiniones, todo lo que consideres hacernos llegar a Sombras en la Noche va a ser siempre bienvenido aquí en este espacio. Vamos a empezar esta primera emisión, este primer podcast, y lo vamos a hacer con unos contenidos que ya te adelantamos en este primer sumario. Pues es momento de hacer sumario de los contenidos que vamos a tener en este primer Sombras en la Noche, en este podcast, en el que, entre otras cuestiones, y además de hablar, como hemos conocido hace unos segundos, del Triángulo de las Bermudas, vamos a adentrarnos en un par de casos narrados en la televisión argentina, donde los avistamientos ovni son los protagonistas. Sabremos del caso de una presentadora de televisión y de una conocida cantante que van a ser nuestros testimonios de excepción. Tenía luces como de color y se quedaba suspendido. Cuando nos íbamos acercando, era hexagonal. Despacito se iba metiendo más para adentro en el campo. Una cifra y una fecha a marcar en nuestro calendario, a recordar: 180 días. Ese es el plazo marcado para que las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos hagan público todo el material del que disponen sobre fenómenos ovni. En unos meses podríamos tener toda la información no revelada durante las últimas décadas. Abbiamo celebrato la messa, ma è rimasto assolutamente come era, vale a dire absolutamente sólido. Y ahora que hemos superado el 2020, año bisiesto y año en el que, atención, no se produjo el milagro de San Genaro. La preocupación desatada en Nápoles entre creyentes y no creyentes, y nosotros, que nos hacemos una pregunta: ¿seremos en los próximos meses testigos de aún más catástrofes? Sombras en la Noche, con Joaquín García.
Para empezar, y antes de entrar en materia del que será nuestro tema principal del día, ese monográfico sobre el Triángulo de las Bermudas con informaciones recientes, por eso recuperamos desde nuestro archivo del misterio este tema, vamos a hablar de algunas informaciones más recientes, algunas noticias que hemos podido ver, leer, escuchar en varios medios de comunicación en estas últimas semanas. La estructura del programa, vamos a tener entrevistas, vamos a tener conexiones y vamos a empezar siempre con algunos temas más actuales, como por ejemplo los temas que nos hablan de entrada de ovnis. Y es que vamos a escuchar enseguida el momento exacto en el que Nicole Newman, una conductora del programa matinal del Canal 13 de Buenos Aires, en Argentina, relataba una experiencia reciente sobre un avistamiento ovni. Entre las burlas y las interrupciones de sus compañeros, explicaba, eso sí, lo hacía con toda naturalidad, cómo fue testigo de un objeto volador con luces y una forma extraña que trató de dibujar en el plató en directo. Éramos 4 adultos, éramos 5 menores, éramos toda la seguridad de una zona, de un barrio, que todos viendo la misma situación. No es que yo sola me desperté y dije, ay chicos, pero pará, ¿y cómo fue el momento? Pará, estaban ahí, estaban en... No, no te rías, yo me lo tomo en serio. No, porque yo sé, después no, pero la gente no se lo toma en serio. Yo esperé toda mi vida este momento y nunca pensé que me iba a pasar. ¿Te llegó? ¿Te tocó? Pará, es verdad, yo tampoco. Estoy muy emocionada. No se lo toma en serio, así que hay gente que no se lo toma en serio, ¿viste? Pero pará, no se entiende bien. No. Bueno, la realidad es que vimos algo suspendido en cerca de nuestra casa de campo. ¿Zona? ¿Qué zona es? No digamos. No, pero provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Está bien, ¿vieron algo suspendido? Claro, que no era avión, claramente, porque se quedaba ahí suspendido. ¿Cómo era? No era tamaño dron. Deja todo acá. No te lo... El testimonio relatado en el programa Nosotros a la Mañana explicaba cómo la presentadora y sus hijas avistaron el objeto en su casa de campo en diciembre del pasado 2020. Según lo comentaron otros testimonios, era la tercera vez en pocos días que pudo verse el objeto en esa misma zona. Evitando dar detalles que puedan comprometer su intimidad o la de su familia, la presentadora afirma creer en la vida extraterrestre. Tenía luces como de color y se quedaba suspendido. Y cuando nos íbamos acercando, ¿era hexagonal? Despacito se iba metiendo más para adentro en el campo. A una altura que no era muy alta tampoco. Y este no es el único caso en la televisión argentina en el que se explican de forma reciente experiencias de avistamientos ovni, en un programa que nada tiene que ver con fenómenos sobrenaturales como es MasterChef Celebrity. La cantante Patricia Sosa explicó el motivo por el que es vegana. Y lejos de ser un motivo de salud o una decisión personal, dejó a todos impresionados con este relato. Un día subí a un cerro muy alto, fui a hacer un avistaje de luces, de seres de otro plano. Pero cuando bajaba de la montaña, una montaña muy alta, la bruma me tapaba de aquí para abajo. Y era muy difícil bajar, muy difícil bajar. Entonces pensé, Dios mío, que se ilumine algo porque nos vamos a caer. Y en eso una luz se posó en el camino y nos guió hasta la salida. Y entonces la señora contactada se dio vuelta y me dijo, deberías dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía. Y no comí nunca más. Así lo afirmó, en pleno programa culinario del canal Telefe, que durante una visita a un parque natural cercano a Capilla del Monte, en Córdoba, para hacer avistamientos, como ella misma cuenta, una luz se puso en el camino y las guió hasta la salida. Una de las personas que la acompañaba, Lina Castro, que promociona paquetes turísticos combinando alojamiento, comidas vegetarianas, esoterismo, le dijo que debería dejar de comer carne, ya que tiene una toxina que inhibe la telepatía. Ese hecho se remonta a 2001 y Patricia Sosa, quien lo ha relatado en numerosas entrevistas a lo largo de todos estos años, terminó su relato de forma contundente en MasterChef Celebrity Argentina, y es que nunca más volvió a comer carne. Y no comí nunca más. En ese parque natural se ubica el Cerro Uritorco, un lugar considerado sagrado por sus habitantes desde hace siglos y convertido en uno de los puntos de avistamientos ovni más populares del planeta, aunque con sospechas de publicidad excesiva para atraer visitantes. En otras intervenciones, la cantante ha hablado de luces que provienen de otro plano, nunca habla de otro planeta. Así explicaba su experiencia, por ejemplo, en el programa de Mirta Legrand. Yo iba con una guía contactada y 2 amigas más y subimos al cerro, como a las 12 de la noche empezamos a escalar. A las 2 de la mañana unas luces nos empezaron a seguir. Luces, no eran
platos voladores. Sí, luces. Luces diferentes y sobre la copa de los árboles. Entonces nosotros mirábamos así, no sabíamos qué era. Ella dijo, son naves sutiles, tripuladas por personajes sutiles. Hasta que llegamos a un balcón natural, arriba. 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 Y había un precipicio, había montaña de un lado, montaña del otro, y atrás por allá el Uritorco. Y entonces ella decía mantras y pedía que estas hermanas vinieron a hacer contacto, pedía que se hagan presentes. Con estas luces, las luces se fueron al precipicio. Entonces nosotros los mirábamos de arriba. Claro, los mirábamos de arriba. En un momento me dice, me están diciendo si querés cantar. No. Sí, se comunican telepáticamente. Y entonces, yo había compuesto la primera vez que había visto las luces, hacía 10 años antes. Ya habías tenido un... Sí, pero pequeño fue mis avistajes pequeños, había tenido un encuentro. Yo compuse el tema Luces. Hay luces que se apagan. Ese tema. Entonces me paré y canté. Y sonaba como en un estudio de grabación, porque en medio de la naturaleza, de las montañas, de la nada, yo canté. Y de repente, como si 15 autos te prenden los focos. No. Vinieron así. No vi el trayecto como venían. De repente, y eran muchas naves. Wow. De una grande salían dos chicas, una se ponía acá y otra acá. ¿Viste? Una cosa que nos quedamos así, empezamos a llorar, porque eso era darnos la bienvenida, pero aparte tener la absoluta certeza que convivimos con gente de otro plano. Sí. Plano. Estoy diciendo, no digo planeta. No, plano. Sí. Bueno, estuvimos ahí, lloramos, nos abrazamos, qué sé yo, dimos las gracias. Cuando me estoy yendo, eran 3 de la mañana, suponte, y la bruma ahí arriba estaba baja, y nos tapaba de la rodilla para abajo, agarrándonos de las paredes de la montaña, porque había un precipicio. Y yo pensé, Dios mío, que se ilumine algo porque nos vamos a caer. Inmediatamente se posó una nave al final del camino y se iluminó. Sí. Wow, claro. Entonces la señora, la contactada, me dice, deberías dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía. En una cuenta regresiva de 180 días que comienza desde que se promulgue la ley durante enero de 2020, el Pentágono y las agencias de inteligencia de Estados Unidos están obligadas a presentar un informe no clasificado con todo el material del que dispongan sobre ovnis. El documento debe incluir un análisis detallado de los datos sobre fenómenos aéreos no identificados, así como todos los documentos en poder de casi todas las agencias de inteligencia del país. Debe contener, además, según informa RT en español, la identificación de cualquier incidente o patrón que indique que un adversario potencial puede haber alcanzado capacidades aeroespaciales revolucionarias que podrían poner en riesgo a las fuerzas estratégicas o convencionales de Estados Unidos. El Pentágono publicó el pasado 2020 3 breves vídeos con fenómenos aéreos no identificados, grabados en 2004 y 2015, que la Marina de los Estados Unidos había confirmado como reales. Muestran grabaciones de cámaras infrarrojas con objetos que se mueven a gran velocidad. Aunque se espera que el informe se presente de forma no clasificada, podría incluir un anexo clasificado, con lo que parte de la información continuaría siendo secreta. Y precisamente de secretos y de misterios sabe, y mucho, la Iglesia Católica. Este era el momento en el que el sacerdote Vincenzo de Gregorio confirmaba el pasado mes de diciembre que la sangre de San Genaro no se licuó. Abbiamo celebrato la messa, ma è rimasto assolutamente come era, vale a dire assolutamente solido. Y es que todos los años, 3 días diferentes, el frasco que contiene la sangre seca del santo se expone públicamente mientras los creyentes que asisten rezan para que ocurra el conocido como Milagro de San Genaro,
que consiste en que la sangre se vuelva líquida. El fenómeno se repite desde hace 400 años y la superstición, que no la Iglesia, afirma que si la sangre no se muestra líquida, el siguiente será un año de malos augurios. Ocurrió, por ejemplo, en 1939 con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1940 con la entrada de Italia en la guerra, en 1943 con la ocupación nazi de Nápoles o en 1980 con el terremoto de Irpina de 6,9 grados en la escala de Richter y que costó la vida a casi 3.000 personas. Este 2020 concluido, año bisiesto, recuerda a 1835, cuando tampoco se produjo el milagro y que fue la antesala de un nefasto 1836 con la epidemia de cólera que llegó a Nápoles dejando miles de fallecidos. Pese a diversos experimentos científicos que podrían dar una explicación al fenómeno, en la zona el milagro es seguido por creyentes y no creyentes y genera inquietud. La superstición ha aumentado el año de la pandemia y cerrar 2020 sin que se produzca la licuación preocupa a muchos vecinos. El cardenal de la ciudad, Crescenzio Sepe, trató de convencer a los napolitanos de que no hubo presagios de desastres, epidemias ni guerras y que somos hombres y mujeres de fe. En anteriores ocasiones, la sangre del santo también ha permanecido en estado sólido sin que se produjeran grandes catástrofes de forma inminente. Lo que teníamos que preguntarnos ahora si este año será igual. Sombras en la noche. De enero de 2021. La Guardia Costera de los Estados Unidos de América emite un comunicado anunciando que tras 84 horas de búsqueda y con más de 17.000 millas cuadradas rastreadas, suspende la búsqueda de una embarcación desaparecida unos días antes, mientras transportaba a una veintena de personas desde Bahamas a Florida. La Guardia Costera y otras agencias militares estadounidenses y el Ejército de Bahamas realizaron búsquedas aéreas y marítimas a lo largo de líneas costeras, aguas oceánicas, cayos y arrecifes. La embarcación, de unos 29 pies, partió el 28 de diciembre desde las Bahamas y debería haber llegado a Florida al día siguiente. Tras suspenderse la búsqueda, las autoridades facilitaron un teléfono por si alguien tuviera más información sobre la embarcación desaparecida. Una desaparición que suma un nuevo incidente a la leyenda negra del Triángulo de las Bermudas. Un oleaje singular, concentrado en pocas millas, con tormentas al sur y al norte, que se unen junto a otras que se forman en Florida, puede crear olas súbitas de más de 30 metros de altura. Algunas de esas olas rebeldes, que apenas duran unos minutos, han podido ser observadas por satélite frente a las costas de Sudáfrica. Es una de las hipótesis recientes que quieren esclarecer si realmente sucede algo anómalo en el Triángulo de las Bermudas, un área ubicada entre las Islas Bermudas, Miami y Puerto Rico, donde numerosos aviones y barcos han desaparecido sin dejar rastro. Desde el siglo XIX, más de 50 buques y 20 aeronaves se han esfumado en la zona, algunos de ellos sin enviar ni una sola petición de socorro. Es el caso conocido como Vuelo 19, una cuadrilla de 5 aviones de la Marina estadounidense que sobrevolaba la zona desapareció sin dejar rastro. Lo hizo igualmente un sexto avión que acudió a su rescate. 27 personas desaparecidas para siempre
en una zona marcada por la leyenda. Fue en 1964 cuando el escritor Vincent Gaddis se refirió a la zona por primera vez como Triángulo de las Bermudas en un artículo para una revista. Años después, Charles Berlitz, en su libro El Triángulo de las Bermudas, publicado en 1974, recopilaría algunos de los incidentes más destacados de la zona, aunque se ha demostrado que algunos de ellos están ligeramente falseados. Pequeños yates de recreo, grandes embarcaciones, avionetas, aviones militares y comerciales han sido protagonistas de desapariciones, de hundimientos, en algunos casos perdiendo el contacto nada más zarpar o despegar para no tener noticias nunca más. Pese a que estadísticamente y al tratarse de una zona muy transitada, los accidentes podrían suceder en un número muy similar en otras zonas, mucho se ha escrito y se ha hablado del Triángulo de las Bermudas, con teorías tan dispares como estas. Un agujero negro. Teorías que afirman que una zona en el cielo, las aguas de las Bermudas, tendría un agujero negro dimensional que tragaría todo lo que se acerca sin dejar rastro. OVNIs, que secuestran aviones y embarcaciones a su antojo en esa zona concreta. La Atlántida, que con su avanzada tecnología todavía podría causar interferencias en la superficie y hacer desaparecer a nuestros modernos sistemas de transporte. Hidratos de metano, yacimientos bajo las placas continentales liberados de forma espontánea, crearían enormes burbujas de gas de gran diámetro que podrían hundir barcos y alterar indicadores de aeronaves haciéndolas caer. Bien, sea estadística, zona de tormentas o fenómenos que quizás no podemos aún comprender, 2020 se despide lamentablemente con una nueva tragedia marítima en la que 20 personas posiblemente hayan perdido la vida. Es el caso más reciente del Triángulo de las Bermudas, tan reciente que aún podría depararnos un desenlace inesperado. Y realmente, ojalá fuera así. Sombras en la noche, con Joaquín García. Bueno, pues de esta forma, recuperando una de las grandes historias del mundo del misterio, de ese archivo del misterio que abrimos todas las semanas en Sombras en la Noche, terminamos esta primera emisión, terminamos este primer podcast con informaciones de actualidad, con ese tema central, con testimonios, en fin, con lo que nos gusta ir nutriendo, como siempre, este programa. Lo importante, lo interesante, que vamos a contar con invitados, con personas que investigan, que estudian temas, que conocen mucho mejor que nosotros aquellos temas de los que queremos hablar, de los que queremos que forme parte Sombras de la Noche. Así que poco a poco vamos a ir llevando temas muy interesantes, contenidos que esperamos pues que les interesen también a ustedes. Recordar que estamos en redes sociales, que estamos como Sombras en la Noche, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, como SLNTV, iniciales de Sombras en la Noche TV, también a través de Twitter, y que estaremos encantados de recibir testimonios, mensajes, en fin, todo aquello que consideres necesario enviarnos. Regresamos la próxima semana, próximo viernes a partir de las 10 de la noche desde Canal Plenitud Radio y, como no, en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de nuestro podcast en las diferentes plataformas. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima. Como siempre digo, hasta entonces, sean felices.